Y así en el país hay muchos Estéfanos Tozos. Definitivamente el tema de violencia en contra de las mujeres, en específico la violencia sexual, es algo que preocupa, pero que además a nosotros como congresistas de la República también tenemos la voluntad de poder abordar sobre el tema, y es por eso que he propuesto de que las violaciones grupales cometidas por 2 o más personas en contra de una víctima se pueda sancionar hasta con cadena perpetua. ¿Y esto va a ser apoyado por toda su bancada? Bueno, Karina, en mi condición yo soy congresista independiente, pero mis proyectos de ley resultan multipartidarios porque quienes acompañan mis proyectos de ley son congresistas de distintas bancadas. Asimismo, también he estado conversando sobre el tema con otros congresistas, como por ejemplo con Guillermo Aliaga, que es vicepresidente de la mesa, y hablábamos en específico sobre esta problemática. Entonces sí hay ánimo y voluntad de poder sumar esfuerzos para que esto salga adelante. Además también tengo conocimiento de que la bancada del PREPAC hace un tiempo ha propuesto el sancionar con cadena perpetua varios delitos, incluido el de violación sexual. Entonces yo considero que de alguna u otra manera esto refuerza la idea y la propuesta de poder sancionar con cadena perpetua los casos de violación sexual que se cometan de manera grupal. Pero en específico la fórmula que estoy proponiendo, además de buscar esta sanción en casos de violación grupal, también está proponiendo de que se pueda aplicar cuando existan 2 o más agravantes en el artículo 170 que tipifica la violación sexual. Aquí en el país lamentablemente hay varias normas, pero no se ejecutan, ¿no? En su propio caso tuvo que seguir todo un camino donde la revictimizaron para llegar a una solución. Eso es lo que viven las mujeres peruanas cuando se trata de violencia sexual. Sí, Karina, es bastante cierto lo que tú dices y qué bueno que lo traigas a la conversación, porque definitivamente la impunidad es algo que todavía sigue latente y afecta de manera directa a las mujeres que buscan justicia o a sus familias que buscan justicia cuando se trata de delitos de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante también abordar la problemática desde distintos espacios, ¿no? Desde el Poder Legislativo, por ejemplo, yo he propuesto también de que se pueda incoar los procesos inmediatos en caso de violencia flagrante, esto como regla general, ¿no? Entonces, las propuestas están. También he propuesto de que se pueda conceptualizar la violencia institucional y de alguna u otra manera se pueda determinar también la responsabilidad de aquellos operadores de justicia que no atienden los casos como corresponde. Estos proyectos de ley ya están presentados, están encaminados. Sin embargo, lo que mencionas y que ya escapa de la potestad del Congreso de la República, sino más bien corresponde a nuestro sistema de justicia, es poder aplicar las leyes, poder sancionar como corresponde a los responsables de este tipo de delitos. Esa impunidad, ese sabor a impunidad que muchas veces se percibe en la sociedad, lo único que hace es reforzar la comisión de estos delitos a posterior. Entonces, cuando vemos que los casos no se sancionan, entonces el mensaje del agresor en potencia es de que puede cometer el delito y nunca se le va a castigar, nunca se le va a sancionar. Arlet, entonces, pero el problema es precisamente ese, es decir, cada vez que ocurren incidentes como el que estamos enfrentando en este momento, que nos indignan a todos, aparecen propuestas de endurecimiento de la ley. Pero esto no parece ser suficiente porque los casos continúan. Es decir, hay algo que no está funcionando en lo que estamos haciendo con respecto a este problema de la violencia sexual, en particular contra las mujeres. Así es, Nicolás, y esto es función exclusiva que corresponde al sistema de justicia. Nosotros los congresistas no atendemos los casos o no administramos justicia, es una facultad que corresponde específicamente al Poder Judicial. Entonces, el problema y además desde la comisaría, que no se les hace caso, que se cuestiona las declaraciones de las mujeres. Y yo le quería decir, es decir, hay algo que no está funcionando en nuestro país y que no llegamos a interiorizar. Salió la lista de los precandidatos del PPC y Pablo Secada
acusado por violencia familiar, por agresión a una policía, sentenciado, es precandidato del PPC. Entonces, si no comenzamos a ver estas cosas, en realidad nunca vamos a cambiar. Creo que hemos perdido la comunicación con la congresista, pero me llamó mucho la atención el tema de los precandidatos del PPC, porque si ya hay una sentencia por agresión, si hay también múltiples denuncias, está bien, se puede darle una oportunidad, pero se está hablando de violencia contra la mujer, que primero pasen por todos los psicólogos habidos y por haber para que puedan reanudar como debe ser la vida social y no atacar a las mujeres. Lamentablemente esto se tiene que cortar de raíz. Claro, hay otro tema que está también en el candelero y que tiene que ver con este asunto, que es el que involucra esta vez a Stefano Toso, denunciado a través de las redes, porque supuestamente ha acosado sexualmente a personas que de alguna manera tenían una posición subordinada, chicas que tenían una posición subordinada, incluyendo chicas menores de edad. Las denuncias de acoso son múltiples. Y esto es un tema que también amerita ventilarse públicamente. La pregunta es cuál es la sanción en estos casos. Arlette, estás ya de regreso en el contacto. Sí, Nicolás, una falla a nivel técnica, pero todo bien. Te preguntaba por el tema de Stefano Toso y las denuncias de acoso sexual, que no es la primera que ocurre relacionado con todo este mundo, digamos, del espectáculo, ¿no? Sí, y hay casos como los de Stefano que en realidad se han venido denunciando y gracias a los medios de comunicación los conocemos. Entonces, de esta forma también se viene destapando lo que en realidad era una práctica frecuente, pero que no veíamos, no percibíamos y creíamos que no pasaba. Pero cada vez nos damos cuenta que el problema es aún mucho mayor. Entonces sí es importante abordar la problemática de violencia en todas sus modalidades, desde el acoso hasta el feminicidio, incluido la violación sexual y otros delitos, de manera responsable, pero también de manera conjunta, de manera transversal. Aquí todos podemos sumar en esta lucha, desde la sociedad civil, los medios de comunicación, las autoridades, además que tienen una doble responsabilidad de poder atender también sobre estos temas y esta problemática. ¿Cuántas veces nosotros hemos oficiado y han llegado varios casos al despacho y hemos canalizado sus pedidos también a las instituciones que corresponden para que las puedan atender y hacemos el seguimiento? Pero la verdad es que hay una infinidad de casos y pareciera que el problema es de nunca acabarse. Entonces sí es importante también de que el gobierno asuma con mucha responsabilidad la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿A usted le parece que deberían haber límites para... yo entiendo que las personas tienen el derecho a reintegrarse a la sociedad, pero límites para estas personas que en realidad han abusado de mujeres, han agredido a mujeres dentro del seno familiar y que no terminan en la cárcel y que después, no sé, son profesores, son congresistas, son alcaldes. Lo que pasa es que venimos en una cultura en la que se ha normalizado, al menos de todas las violencias, la violencia sexual en contra de las mujeres. Entonces los casos de acoso, los casos de violación sexual o las tentativas en el marco de abusos sexuales muchas veces no prosperan. ¿Por qué? Porque hay una complicidad de parte también de los operadores de justicia que creen que son exageraciones de las mujeres cuando denuncian este tipo de casos. Entonces, el problema es bastante amplio y necesitamos trabajar todos en conjunto. Claro, pero fíjate, Arlette, la respuesta que ha dado Stefano Toso dice que su pecado es ser mujeriego, porque lo que según él se muestra en los chats es que él ha sido infiel a sus anteriores enamoradas. Condéneme por ser mujeriego e infiel y le pido disculpas a todas mis exparejas. Pero ¿sabes lo que expresa esto, Arlette?
que él no se está dando cuenta, que él pensaba que estaba haciendo, pues, ¿qué cosa? Un coqueto mujeriego, cuando lo que percibían las mujeres que se comunicaban con él era que las estaba acosando, es decir, que había un grado de violencia en esa relación. Y eso nos lleva al problema de fondo de que en el Perú la mayoría de hombres no entiende que el sexo, bajo todas sus formas, tiene que ser mutuamente consentido. Y ese como que principio básico, o sea, que no la entienda una persona como Estefano Toso es increíble. Sí, Nicolás, es bastante cierto lo que mencionas, y así en el país hay muchos Estéfanos Tosos. Hay muchísimos hombres que creen que son propietarios de las mujeres o que creen que tienen el derecho de someter a las mujeres cuando se encuentran en una relación sentimental. Ojo, el acoso no es un pecado, el acoso es un delito y está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces es importante también de que en general todos los hombres también asuman esa responsabilidad, porque a lo largo de todos estos años hemos visto de que cuando se habla de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pensamos en que la lucha de las mujeres, pero el verdadero problema en realidad es la actitud, las acciones que tienen muchos hombres que resultan siendo agresores o los agresores directamente, porque también Muy bien, no todos los congresista. hombres, y yo felicito a Nicolás y a otros hombres que realmente ayudan a visibilizar estos temas, que tienen una posición clara,